Esta es una producción de la comunidad hebrea, Casa de Restauración, y su director general, Joseph Gil Corona. Esperamos que esta sea de gran bendición para todos ustedes, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Damas y caballeros, comenzamos. ¿Qué tal? El Eterno te bendiga. Hoy vamos a hablar de 7 poderosos logros que hay cuando ayunamos. 7 poderosos logros que hay en el ayuno. Estamos nosotros a punto de entrar a un tiempo de ayuno de 40 días previo a Yom Kippur. Pero es muy posible que tú estés viendo este video y ya los 40 días empezaron, quizás estamos a la mitad, no sé cuándo estés viendo este video. Pero lo que te quiero enseñar hoy es que tú tienes que practicar el ayuno, porque estos 7 poderosos logros no solamente se van a ver si ayunamos 40 días antes de Yom Kippur. Estos logros los vas a ver durante todo el año si tú eres una persona que practicas el ayuno. Nosotros los creyentes en el Eterno deberíamos de ayunar todo el año. Deberíamos de ponernos una disciplina y deberíamos de buscar tiempos para poder practicar el ayuno. Yahshua, nuestro maestro, ayunaba. También vemos que en las Escrituras muchos siervos del Eterno en el Antiguo Pacto ayunaron para buscar el rostro y la respuesta del Eterno. El ayuno es una herramienta, déjame decirte esto, el ayuno es una herramienta dada por el Eterno a su pueblo. El ayuno no fue algo que inventó un hombre, el ayuno no fue algo que inventó Moisés, el ayuno fue algo que vino de los cielos y por boca de Elohim lo instituyó a su pueblo. Lo instituyó a su pueblo como una forma, como una herramienta para poder tener una conexión con él. Quiero decirte que aunque el ayuno es una práctica que llevamos a cabo con la carne y con el alma, esa práctica trasciende a esferas celestiales. Y mediante esa práctica nosotros podemos romper fortalezas terribles en el campo del enemigo. Mediante la práctica del ayuno nosotros podemos hacer cosas muy poderosas, porque el ayuno va más allá, trasciende, llega a ambientes celestiales, llega y rompe yugos, rompe cadenas, rompe lazos, levanta, resucita. El ayuno es un arma muy poderosa, es una herramienta espiritual que el Eterno le dio a su pueblo para que a través de esta práctica su pueblo sea fortalecido y ayudado. Por eso hoy te quiero hablar de estos 7 poderosos logros que hay cuando ayunamos. No quiere decir que solo hay 7. Por supuesto que estudiando las Escrituras vamos a encontrar muchísimos más, pero yo solo quiero hablar de 7. ¿Por qué? Para que este tema sea un tema práctico, un tema básico y pues para que podamos nosotros ver estos 7 logros. Muchos de ustedes no saben por qué ayunamos, cuál es el propósito de ayunar, qué hay en el ayuno, por qué se ayuna y cómo se debe ayunar. Entonces mi propósito como pastor, como líder, como maestro, como moré, es poder darte un poquito de luz y poder decirte qué vas a lograr si tú ayunas. ¿Qué vas a lograr si tú te sometes al ayuno? Quiero decirte que nuestro maestro Yahshua fue un hombre de ayuno y de oración, Él nos enseñó a ayunar. Y él incluso dedicó un capítulo entero hablando del ayuno, cómo debemos de hacerlo. Entonces el ayuno es una práctica que todo creyente debería de estar realizando. Bueno, pues vamos a entrar a este tema y vamos a hablar del primer logro que hay cuando ayunamos. Bueno, el primer logro que vas a obtener cuando ayunas es que vas a tener un poder para poder doblegar, para poder dominar y para poder tener abajo una naturaleza que vive en ti y en mí que se llama la carne, la naturaleza caída, la naturaleza vieja, el hombre viejo, también llamada la naturaleza adámica. Déjame explicarte un poquito acerca de esto. Cuando Adán pecó, en ese momento Adán contaminó su cuerpo, se infectó su cuerpo con ese gen, con esa contaminación, con esa infección llamada el pecado.
De ahí en adelante todos los hijos que nacieron de Adán nacían con el pecado en sus vidas, con esa naturaleza caída. ¿Cómo o qué hace esa naturaleza? Esa naturaleza es la que se inclina a todo lo que es el pecado. Y triste y desgraciadamente tú y yo somos descendientes de Adán. En nosotros viene esa naturaleza, está dentro de nosotros. Aunque yo sea pastor, aunque tú seas profeta, aunque tú seas una persona que vas a tu congregación, aunque ayunemos y seamos bien consagrados, ¿qué crees? Esa naturaleza sigue habitando dentro de nosotros. Y alguien dirá, ¿y cómo logramos eliminarla? ¿Cómo logramos sacarla de nosotros? Bueno, ahora es muy difícil. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos en este mundo habitando un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo corrupto, un cuerpo mortal, esa naturaleza tiene permiso vivir ahí. ¿Cuándo vamos a solucionar esto? Hasta que Yeshua aparezca en las nubes y al sonido del shofar, dice la Escritura, nuestro cuerpo corrupto se vestirá de incorruptibilidad, nuestro cuerpo mortal de inmortalidad. Ahí es donde esa naturaleza va a ser depurada de nosotros para siempre y ya no habrá más pecado dentro de nosotros. Pero mientras, antes que Mashiach venga, tenemos nosotros que soportar esta naturaleza dentro de nosotros. Entonces tenemos un problema porque dentro de nosotros hay dos naturalezas. La naturaleza adámica, la naturaleza caída, la naturaleza del viejo hombre, la naturaleza que se inclina a lo carnal. Ahora, cuando tú y yo venimos al Eterno, cuando tú y yo venimos a Yeshua y lo reconocemos como el Mesías, como el Redentor, el Salvador, y entregamos nuestra vida a Elohim, en ese momento nacemos a una nueva vida y dentro de nosotros hay una naturaleza nueva. Una naturaleza que ahora ama y desea lo del Eterno. Queremos leer, estudiar, aprender, entender y conocer qué le agrada al Eterno para llevarlo a la práctica y así agradar su corazón. Pero entonces estas dos naturalezas viven dentro de nosotros. Por un lado, la naturaleza caída del viejo hombre carnal adámica nos habla y nos incita a que pequemos. Y por otro lado, la naturaleza del nuevo hombre nos habla y nos invita a buscar lo espiritual. Bueno, pues entonces va a haber una guerra dentro de nosotros y de hecho la hay. Todos los días tenemos esa guerra. Desde el momento en que tú abres los ojos hay una batalla dentro de ti. Tu naturaleza espiritual te dice, levántate a orar, vamos a la oración. Mira, hoy el Roé va a transmitir a las 6 de la mañana. Vamos, ponte los zapatos, ponte la pijama, ponte el abrigo, vamos a orar. Tu naturaleza carnal te dice, no te levantes. ¿Para qué te levantas? Hace mucho frío, quédate dormido. No seas como esos fanáticos que están ahí ore y llore, hable y hable, además ni les contesta a Dios. Y entonces tenemos una batalla todos los días porque la naturaleza carnal o caída o del viejo hombre nos habla todo el tiempo al oído, nos susurra, invitándonos a inclinarnos y alimentarla y a fortalecerla. Pero también la naturaleza espiritual nos invita a buscar de las cosas espirituales. Ahora la pregunta es, ¿tú qué naturaleza alimentas más? Y yo te voy a contestar lo que casi todos alimentamos más, la carnal. A nadie le gustan las cosas espirituales, hermano. Entonces todos nosotros somos muy dados a alimentar las cosas de la carne. ¿Qué le gusta a esta naturaleza carnal? Pues a esta naturaleza carnal le gusta todo lo que es placer, pero que no tenga que ver con el Eterno. Todo lo que es deleite, todo lo que es placer, todo lo que es alegría, todo lo que es pecado, disfrute, pero que no tenga que ver con el Eterno. De hecho, la palabra dice, porque los que están o son de la carne son enemigos de Elohim, porque la carne es enemiga de Elohim, no se puede sujetar a la Torah de Elohim porque no puede. Y los que están en la carne son enemigos de él. Entonces, ¿qué es la carne? La carne es todo lo que es placer. Por ejemplo, una persona que solamente está buscando a dónde irse a pasear el sábado, a qué parque de diversiones, a qué balneario, con qué amigos, a dónde vamos a divertirnos, a dónde vamos a trasnochar, a qué cine nos vamos a ir. Y yo no digo que esté mal.
Lo que sí es que si solo tú buscas eso, si solo tu corazón, tus ojos, tu mente solo está ocupada en esos deleites, eres carnal. Eres una persona que tienes fortalecido en ti, dentro de ti, a la naturaleza adámica, la naturaleza caída, la carne, la naturaleza pecaminosa. Porque solamente alimentas esa naturaleza. Todo lo de Dios no te interesa, no te gusta, no te agrada, qué aburrido. Entonces la naturaleza espiritual está por los suelos, está incluso a lo mejor hasta muerta. Entonces cuando nosotros somos carnales es porque nosotros alimentamos todo lo que es placer, todo lo que es de índole sexual, ya sea pornografía, ya sea mirar en la calle a las mujeres, tener pláticas de ese estilo, tener entretenimiento de esas cosas, hablar solo de eso, buscar solo eso, andar buscando tener una noviecita para tener con ella pues hay encuentros, el hablar cosas sucias, el solo estar pensando en placeres, en dónde me voy a ir, en hablar solo chismes, en solo estar mirando televisión, perdiendo el tiempo, en solo estar viendo Facebook, WhatsApp, TikTok, videos chistosos, pero nada que tenga que ver con tu crecimiento espiritual. Tú eres una persona carnal. Pero ¿qué es lo que pide la naturaleza espiritual? La naturaleza espiritual pide que ores. Ella te va a pedir: leamos la palabra, aliméntame con palabra, escucha mensajes de la palabra, conságrate, abandona el pecado, ya no mientas, deja de pensar cosas sucias, deja de mirar con ojos de suciedad, deja de hablar palabras lisonjeras, chismes y mentiras. Eso te va a pedir la naturaleza espiritual. Bueno, pues entonces, después de explicarte cómo dentro de nosotros hay esta gran batalla todos los días, y todos los días nos susurran al oído dos voces: la naturaleza carnal que nos invita a hacer todo que no tenga que ver con el eterno. La naturaleza carnal nos va a invitar a pecar y la naturaleza espiritual nos va a invitar a buscar del eterno. Bueno, pues ahora que ya te expliqué lo siguiente, ¿qué logramos con el ayuno? Con el ayuno logramos debilitar a la naturaleza carnal. Cuando tú ayunas, tú le quitas todo placer a esta naturaleza, a este viejo hombre, y lo dejas sin comer. Cuando tú dejas de alimentar algo que tiene vida, va a morir. Por ejemplo, si hay una planta, dejas de ponerle agua todos los días o cada vez que se le pone agua, ¿qué va a pasar? Que cuando tú vienes después de una semana, 15 días, esa planta se murió porque no la alimentaste. Entonces, cuando tú empiezas a dejar de alimentar la naturaleza carnal va a empezar a debilitarse y va a empezar a ser sometida, va a empezar a ser dominada. Tú vas a poder dominar, vas a poder subyugar, vas a poder tener bajo tus pies a la naturaleza carnal cuando ayunas. Por eso es que yo difiero de la enseñanza de que el ayuno solo es dejar de comer, porque no es el único placer que los seres humanos tenemos, la comida. No, hay muchos otros placeres que los seres humanos tenemos y que si nosotros se los quitamos a la naturaleza carnal, la vamos a debilitar. Empieza a quitarle a la naturaleza carnal el estar viendo todo el día TikTok, videos chistosos, y no es que el Eterno se moleste de que tú seas una persona alegre, que te rías, no. Pero si solo eso buscas todo el tiempo, solo de eso te alimentas, no hay nada espiritual que entre a tu ser, pues entonces eres carnal. Empieza a quitarle a tu cuerpo esas cosas, empieza a quitarle a tu alma eso de estar todos los días en redes sociales solo hurgando, solo ahí metiéndote, curioseando, haciendo cosas incorrectas. Empieza a tener ayunos de televisión, empieza a dejar de mirar telenovelas, programas que aunque son interesantes no edifican. Empieza a dejar de mirar cosas sucias, empieza a dejar de hablar palabras obscenas, empieza a alejarte de esas cosas que son solo paseos, diversiones, trasnochadas, salidas con amigos. Empieza a buscar lo espiritual y ¿sabes qué va a empezar a ocurrir? Que vas a empezar a ver cómo el ser espiritual empieza a crecer dentro de ti, pero también la naturaleza carnal empieza a morir, empieza a ser dominada.
Cuando tú y yo ayunamos, traemos abajo la carne. El siervo Saulo un día escribía y decía, porque lo que yo quiero hacer, no lo logro hacer. Y termino haciendo lo que tanto odio, que es el pecado. ¿Pero por qué termino haciendo lo que tanto odio, que es el pecado? Porque adentro de mí hay una naturaleza, una ley del pecado que me mueve, me incita a que yo haga lo que no le agrada al Eterno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros solucionar el poder controlar esas cosas, hermanos? Es que todos los que estamos en el camino del Eterno tenemos inclinaciones a pecado, tenemos debilidades. Cada uno de nosotros es una historia diferente. A lo mejor tú, varón, estás teniendo en el trabajo el deseo, la tentación de una secretaria que te guiña el ojo, que te da una linda sonrisa, y tú tienes tu esposa. Tú no puedes fallarle a tu esposa y menos al Eterno, pero como no alimentas tu ser espiritual, tu naturaleza espiritual, como no eres un hombre de oración, como no eres un hombre de lectura, como no eres un hombre que te llamen las cosas espirituales, solo las cosas carnales, pues entonces vas a ser una persona inclinada al pecado. Vas a fallarle a tu esposa, vas a fallarle al Eterno. ¿Cómo logras? ¿Cómo logras tener la fortaleza de decir no? Ayunando. El ayuno es una poderosa arma que nos ayuda a poder entrenar el decir no, el poder y la fuerza de decir no a esa naturaleza carnal. Lo que pasa es que ahorita va a ser muy difícil, porque ahorita, en este momento, tu estado actual es que el hombre fuerte dentro de ti, esa naturaleza carnal, es un hombre fuerte dentro de ti que te domina, que te dice qué hacer, qué no hacer. Ese hombre fuerte que es la naturaleza carnal, a muchos de ustedes no los deja ir a la congregación, a muchos de ustedes no los deja leer la palabra, a muchos de ustedes no los deja orar, porque toma control de ustedes. Es el yo, es el poder del yo, es un anticristo, un antimashiach dentro de nosotros, la naturaleza caída, porque ocupa el lugar que debería tener Mashiach. Se sienta en el trono de Mashiach y dirige nuestras vidas, nos dice qué hacer, qué no hacer, y entonces nos controla la naturaleza caída. Esa naturaleza caída a muchos les va a robar su salvación. Esa naturaleza caída destruye matrimonios, destruye familias, destruye vidas, destruye seres humanos. Esa naturaleza caída a muchos los ha llevado a la muerte misma. Y muerte no solo espiritual, muerte física. Por eso nosotros debemos odiar la naturaleza carnal y debemos de llevarla al dominio, debemos de tenerla sometida, debemos de tenerla aplastada, porque si no nos va a obligar a hacer lo que a Elohim le desagrada. Hermanos, ¿cómo lo logramos? Ayunando. Fíjate lo que hace el ayuno con esa naturaleza carnal. El ayuno humilla a la carne, la doblega, la crucifica o la cuelga al madero. ¿Ya viste por qué hay un texto que dice Saulo? Porque ya no vivo yo, vive Yahshua en mí. Con Yahshua estoy juntamente clavado, crucificado o en el madero. Lo que está diciendo él es: yo llevé mi naturaleza carnal al madero y la clavé, y ya no vivo yo, ya no vive mi yo, ya no vive esa naturaleza en mí. Ahora reina Mashiach. Tú y yo necesitamos llevar esta naturaleza a la muerte espiritual. Necesitamos clavarla todos los días al madero, a nuestro madero. ¿Qué no has leído que dice que quien quiera seguir a Yahshua tome su cruz o su madero y lo siga? Ese madero, ¿sabes para qué es? Ese madero no solo es para cargarlo, ese madero es para que hagas lo mismo que hizo Mashiach. Mashiach cargó su madero para ser clavado en él, y tú y yo cargamos nuestro madero personal para clavarnos en él, para que nuestra naturaleza carnal esté ahí clavada. Entonces nosotros tenemos que humillar la carne a través del ayuno. El ayuno nos ayuda a controlar, el ayuno nos ayuda a dominar, el ayuno nos ayuda a castigar, a tener bajo un dominio esa naturaleza carnal. Y por eso, hermano, nosotros vamos a tener gran poder cuando logremos ayunar, porque el ayuno va a ir debilitando ese ser carnal y lo va a ir trayendo abajo, menguando. Por eso es necesario que yo mengüe para que él crezca.
es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Nosotros necesitamos dos cosas, el ayuno y la tefilá. Ayuno y tefilá, porque el ayuno mata la naturaleza carnal y la oración, la tefilá, hace crecer en nosotros el hombre espiritual. Son dos pastillas que se deben tomar juntas, ayuno y oración. Tú puedes ayunar nomás, pero si no oras, vas a dejar abajo el hombre espiritual. O tú puedes orar, pero si no ayunas, vas a ser un creyente que oras y oras y oras, pero tu naturaleza carnal está fuerte. Hermanos, el primer logro que vamos a obtener cuando ayunamos es que vamos a empezar a ver cómo empezamos a entrenarnos en el autocontrol y podemos tener control de decir no al pecado. Fíjate que hay algunos médicos que aconsejan el ayuno como un método para poder dejar adicciones, porque dicen que si una persona logra ayunar un día y decirle no a la comida y decirle no a otros placeres, es más fácil que mañana le pueda decir no a sustancias o a drogas. Entonces el ayuno es muy recomendado por personas, por psicólogos y por doctores, porque el ayuno es un entrenamiento que hace que la persona se fortalezca en el área de poder decir no, en el área de poder abstenerse, en el área de poder renunciar a placeres. Entonces nosotros tenemos que echar mano del ayuno, porque el ayuno nos va a ayudar a fortalecer nuestro hombre espiritual y a debilitar el hombre carnal. El ayuno va a hacer que cada día nosotros estemos más espirituales delante del Eterno, más puros delante de Él, más limpios delante de su presencia. Yo tengo muchas personas que como Roe me buscan y me dicen: tengo problemas, pastor, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar esta debilidad. ¿Y sabes por qué no pueden dejarla ni van a poder dejarla? Porque están intentando dejar el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de la mentira, el pecado de muchas cosas con sus propias fuerzas. Están intentando dejarlo con fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad no logra que tú puedas dejar el pecado. La fuerza de voluntad es buena, pero no va a ayudarte a dejar el pecado. Lo único que va a ayudarte a que tú puedas decirle no a esos pecados que son tan placenteros, porque quien diga que el pecado no se disfruta es mentiroso. El pecado es algo muy deleitoso, El fin del pecado es veneno, es muerte, pero mientras lo practicas es muy deleitoso. La fornicadera, el adulterio y todas esas cosas son muy deleitosas para quienes las llevan a cabo, pero por eso no pueden dejarlas, no pueden abandonarlas, porque se deleitan en ellas, porque dicen: ¿cómo voy a dejar esto que yo amo, esta práctica, esta debilidad que yo disfruto? No la puedo dejar. Prefiero dejar mi congregación, y prefiero dejar mi familia, y prefiero dejar a Dios, al Eterno, antes que dejar mi debilidad. Tú necesitas ayunar, porque el ayuno va a ayudarte mucho a que cada día te des cuenta que puedes irle diciendo no, no, no a ese pecado, a esa debilidad, a ese mal que te está destruyendo. Entonces, el primer logro que vamos a obtener cuando ayunamos es que vamos a tener gran poder para poder doblegar, dominar, mortificar, castigar y tener abajo el poder de la naturaleza carnal. Logro número 2. El logro número 2, hermano, es que el ayuno nos va a dar una fuerza y un poder espiritual para poder destruir cadenas, yugos y lazos. Una persona que se sabe que está atada y que reconoce con honestidad y dice: la verdad es que yo ya estoy en cadena, ya no puedo. Esta situación de pecado en la que yo estoy es muy fuerte. Ya varios pastores me aconsejaron, me ministraron, me oraron, me ungieron, me reprendieron demonios, hicieron todo lo posible, y yo no puedo abandonar este pecado. Es un pecado muy sucio, es un pecado que me da vergüenza confesar, es un pecado que no sé ni cómo lidiar con él. Y mucha gente, al ver que no logra dejar ciertos pecados, se siente tan culpable y se siente tan mal y tan hipócrita que deciden dejar la congregación, que deciden mejor abandonar al Eterno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que por más intentos que han buscado, no logran el poder dejar esa práctica pecaminosa. Yo te voy a decir una cosa: cuando tú ayunas
Cuando tú oras al Padre y pones tu situación en la presencia del Padre y le dices, eterno Elohim, yo quiero abandonar esto, y empiezas a ayunar, el ayuno te va a fortalecer mucho, porque el ayuno rompe yugos, el ayuno rompe lazos, el ayuno rompe cadenas. ¿Sabes qué dijo el Eterno en el libro de Isaías? El ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de los que están esclavizados, que se rompan los yugos. Eso dijo el Eterno. Entonces el verdadero ayuno, el ayuno correcto, el ayuno que se hace delante de la presencia del Eterno como fruto, va a traer que tú puedas romper esos yugos que con la fuerza de voluntad no has podido, que por muchos intentos que has hecho no lo has logrado. Es que hay que ayunar, hay que ayunar. Alguien me dijo, ¿pero cuánto tengo que ayunar? Pues cada uno de nosotros sabe cuánto tiene que ayunar. Una persona me dijo, yo solamente ayuno una vez a la semana. Pues qué bueno, gloria al Eterno por ti que ayunas una vez a la semana. Y otra persona dijo, yo ayuno 3 veces a la semana. Pues también gloria al Eterno. Es decir, nadie puede imponerte cuántos días ayunar, solamente tú conoces tu condición. Es como si yo me meto a bañar ahorita. ¿Cuántas veces voy a tallar mi cuerpo? Pues a lo mejor yo me bañé en la mañana y me baño en la noche. A lo mejor no estoy tan sucio y entonces mi baño es un baño rápido, más ligero, porque yo ya estaba limpio en la mañana. Pero a lo mejor yo llevo una semana que no me baño y además estuve en un lugar de mucha suciedad, traigo mucha tierra en la cabeza, en el cuerpo. Entonces yo me voy a tallar 2, 3 veces el cuerpo. Entonces cada quien va a practicar el ayuno según se sienta. Si tú te sientes muy cargado, que tu naturaleza carnal y que en tu vida hay yugos y cadenas muy fuertes, entonces tú tienes que practicar el ayuno más tiempo, 2 o 3 veces por semana. Pero no quieras imponerle al otro lo que es para ti. Cada quien ayunamos lo que consideramos, pero te tengo que decir que el segundo logro cuando tú ayunas es que tú vas a ver cómo yugos empiezan a pudrirse y se empiezan a romper. Cadenas que eran muy difíciles de romperse se rompen, ataduras y lazos. Esos yugos se fortalecen cuando no ayunamos. Esos yugos están muy fuertes cuando solamente estamos dándole placer a la carne. Entonces el segundo logro que vas a obtener en el ayuno es que vas a ver cadenas, yugos y lazos romperse fácilmente. El tercer logro del ayuno es que el ayuno nos va a agudizar el sentido espiritual del oído. El sentido espiritual del oído para poder percibir con más claridad la voz del Eterno. El ayuno nos va a poder hacer entender la voz del Eterno, la voluntad del Eterno, y vamos a poder ser guiados y esclarecidos en lo que Él quiere. Haz de cuenta que si en este momento yo llevo meses que no ayuno, semanas que no practico el ayuno, pero quiero que Elohim me hable, que Elohim me guíe, que Elohim me diga con quién me case, que Elohim me diga si tomo esta decisión, va a ser muy difícil que yo pueda entender su dirección y su voz. Va a ser muy difícil que yo abra la Biblia y la pueda captar y la pueda entender. ¿Por qué no entendemos la Biblia? ¿Por qué muchos creyentes abren las escrituras y la leen y la cierran a los 3 minutos y dicen, no entiendo nada? Es un libro que yo no capto, yo no entiendo, yo no sé por qué otros sí la entienden, yo no entiendo. ¿Sabes por qué no entiendes la palabra? ¿Sabes por qué el Eterno no te habla? O te habla pero estás bloqueado. ¿Sabes por qué no puedes oír su voz, su dirección? Porque estás en la carne. Una persona carnal es sorda a la voz de lo espiritual. Una persona que solamente alimenta las cosas de la carne, los placeres carnales, que no es una persona de oración, no es una persona de ayuno, está sorda a las cosas y a los ambientes espirituales. Cuando tú vas a tener que tomar una decisión, yo le aconsejo mucho a las personas lo siguiente. Hay jóvenes que han venido a decirme, estoy dudoso si me debo de casar con esta muchacha o no debo casarme. Yo le digo, ayuna y óralo al Padre. ¿Pero por qué lo tienes que ayunar? Porque el ayuno sensibiliza tu espíritu y agudiza tu sentido espiritual para poder percibir
algo que no se puede percibir en esta atmósfera, en este plano, en esta esfera de lo carnal en la que vivimos todos los días. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que el Eterno le va a hablar mientras ves la tele y cuando hay un comercial le pones el mute y entonces ahí le dices, ahora sí háblame? No, hermano, así no te va a hablar el Eterno. El Eterno no nos va a hablar en la dimensión que vivimos, todos carnales, en cosas y en asuntos solamente del placer mundano. Tú necesitas, si es que estás buscando una palabra, una respuesta, una guía del Eterno para, a lo mejor una palabra para tomar una decisión como la que mencioné de casarte con alguien o de mudarte de ciudad o de irte al extranjero o de cambiarte de congregación o de hacer algo que tú consideras que es una decisión que puede perjudicarte para toda la vida y estás buscando el consejo del Eterno, yo te aconsejo que ayunes, porque el ayuno trae abajo la naturaleza carnal y la oración levanta al hombre espiritual y entonces tú estás receptivo. Escucha bien, cuando una persona ayuna está receptiva para poder escuchar fácilmente la voz del Eterno. Vas a darte cuenta que vas a abrir la palabra y eso que no entendías ahora se te empieza a revelar. Eso que no captabas ahora lo captas. Eso que no conocías ahora lo empiezas a conocer. Ese tema que ahora pones para escucharlo y que cuando lo pusiste no entendiste nada o lo entendiste a tu manera, ahora lo escuchas y entiendes todo con claridad. El ayuno es una poderosa arma para poder sensibilizarnos y para poder percibir la voz del Eterno, así como Samuel la escuchó. Samuel, Samuel, y él contestó, habla Elohim que tu siervo escucha. Nosotros, hermano, hasta este momento somos capaces de oír la voz del Eterno. ¿Sabes por qué no la oímos? Porque estamos en una esfera de lo natural, estamos en una esfera de lo carnal. Pero cuando uno ayuna, uno sensibiliza su espíritu y lo agudiza para ser perceptivos. A mí el Eterno me ha hablado. A mí el Eterno me ha hablado a la mente, al corazón, me ha puesto imágenes en la mente, me ha hablado, me ha dirigido, me ha enseñado. Me decía hace poquito una persona, oiga pastor, usted predicó de los dones, pero ¿qué cree? Que yo desde que oí ese tema hasta ahorita no logro descubrir cuáles son mis dones y no logro fluir en ellos. Y le pregunté, ¿y cómo estás haciéndole para darte cuenta? ¿Estás implementando ayuno, oración? ¿Estás buscando sensibilizar tu espíritu para oír la voz del Eterno? No, pues la verdad no estoy haciendo nada. Yo vivo mi vida igual, veo mi televisión, veo mi serie de Netflix, veo la telenovela. Entonces, ¿cómo quieres, hermano? ¿Cómo quieres moverte? ¿Cómo quieres funcionar en cosas y ambientes celestiales? ¿Cómo quieres que el Padre te habla, te dirija? Si estás en una atmósfera y en una esfera de lo natural, de lo simplón, donde Elohim no se mueve, tú necesitas vivir en un hábitat espiritual, donde hay sensibilidad, donde tú puedes percibir su voz todos los días y a cada momento, donde Él te va a hablar, donde Él te va a dirigir, pero Él, no tu conciencia, no tus pensamientos, porque hoy la gente se llena la boca diciendo, Elohim me dijo, Elohim me habló, y no les habló Elohim, les habló su conciencia, les habló su entendimiento. Cuando una persona ayuna, está sensible y receptivo a la voz del Eterno. Si tú tienes que tomar una decisión difícil en tu vida, por favor ayuna. Y después del ayuno toma las decisiones. Te voy a leer algo que escribí. El ayuno tiene el poder de hacer de nosotros gente sensible y gente receptiva a la palabra de Elohim. El ayuno nos conecta con Elohim. El ayuno logra que la palabra nos sea revelada. Mientras no ayunamos, solo veremos puras letras y seremos confundidos fácilmente. Yo quiero, hermanos, en este momento leerte algunas citas de la palabra para que tú te des cuenta cómo los discípulos del Mashiach, ellos cuando tenían que tomar una decisión fuerte, una decisión de peso, ellos no se reunían solo a debatir, solamente a opinar, solamente a decir, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú por quién votas?
Ellos ayunaban antes. Hoy en las congregaciones no se ayuna por tomar decisiones. Hoy en las congregaciones se hacen las cosas sin consultarlas con el Eterno a través del ayuno. Mira lo que dice Hechos 13:1. Entre los profetas y maestros de la Keilah de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Dice, y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Adón y ayunaban, el Ruach HaKodesh dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Te das cuenta cómo en ese tiempo, cuando se enviaba a alguien, cuando se elegía a alguien para un propósito, para una misión, para una tarea espiritual, ellos tenían que pasar tiempo previo ayunando y orando? Tiempo previo a la respuesta del Eterno. Ellos no eligieron a Bernabé y a Saulo solo por su parecer, solo porque les gustó, porque votaron. Ellos ayunaron y oraron, y el Ruach HaKodesh respondió y él les dijo qué hombres eran los idóneos y los que se habían escogido y los había escogido el Ruach HaKodesh, los había escogido el Ruach HaKodesh para enviar. Entonces hoy nosotros ponemos en las congregaciones gente, quitamos gente, movemos gente, asignamos gente y lo hacemos sin ayunar. Por eso cuando hay una junta en una congregación deberíamos tener tiempo antes de ayuno para que cuando esa junta se haga podamos traer la revelación del Eterno. Ahora vea lo que dice Hechos 14:21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Y dice, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Elohim. Dice el 23, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada Keilah, pero vea cómo los nombraron. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Adón, en quien habían puesto su confianza. Entonces date cuenta que en aquel tiempo, cuando se tenía que tomar la decisión de poner ancianos, de poner pastores, de poner personas, no lo hacían en base a lo que ellos pensaban, a lo que ellos sentían. Ellos tenían que tener tiempo ayunando y orando para que ellos pudieran percibir la voz del Eterno y fueran guiados a poner a las personas correctas. Hermano, el tercer logro que tú tienes cuando ayunas es que tú eres receptivo. Tienes el oído abierto para oír la voz del Eterno y vas a ser guiado de una manera correcta. Vas a poder tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque estás en ayuno, ¿ok? El cuarto logro que vamos a tener cuando ayunamos es que el ayuno le expresa al Eterno dolor propio, vergüenza y humillación de nosotros para Él. La palabra dice que para que el Eterno pueda tomar en cuenta nuestro arrepentimiento, Él tiene que ver en nosotros un ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno le hace ver a Él que de verdad estamos avergonzados, que de verdad hay un dolor interno en nuestra alma, que hemos reconocido que hay una sensibilidad. No somos indolentes, no somos indiferentes, sino que hemos comprendido que nuestra condición es terrible y que merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Sin embargo, el Eterno dice, pues si ya estás convencido que eres un pecador y que me has fallado y de verdad reconoces que estás mal delante de mí, demuéstramelo y exprésamelo con un duelo en tu vida, con un luto en tu corazón. No te desgarres la ropa como lo hacían antes los hebreos, desgarra tu corazón y quiero ver en ti la expresión del ayuno, el lloro y el lamento. Voy a leerte lo que dice Joel 2:12, dice, por eso dice Yahweh, vuélvete a mí ahora mientras hay tiempo, entrégame tu corazón, acércate con ayuno, con llanto y con lamento, no te desgarres la ropa en tu dolor, sino desgarra tu corazón, regresa a Yahweh tu Elohim, porque Él es misericordioso
manso, compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, y está deseoso de desistir y de no castigar. Pero ¿te diste cuenta cómo dice? Acércate a mí y entrégame tu corazón con ayuno, lloro y lamento. Entonces, quiero decirte que la cuarta cosa que tú vas a ver en tu vida es que Elohim te va a perdonar. Elohim te va a ver con ojos de agrado. ¿Por qué? Porque el ayuno nos tiene que llevar a manifestar en nuestra vida un luto. El ayuno nos tiene que llevar y manifestar en nuestra vida un dolor. Tú no puedes decir al Eterno ahí en tu congregación el sábado que te reúnes: oh sí, Padre, estoy muy triste porque mira, soy un pecador, te fallo mucho, pensando en qué vas a hacer saliendo de allí, irte a pasear, irte a divertir al otro día, llegar a tu casa a ver películas, a ver Netflix, a jugar videojuegos. El Eterno dice: no, tú no estás ningún arrepentido, no tienes ningún dolor en tu corazón, no tienes ninguna sensibilidad en tu alma. Lo que yo necesito ver en ti para que yo pueda creerte y no seas un mentiroso, y yo pueda creerte que de verdad estás arrepentido de corazón, es que tengo que ver un desgarramiento en tu alma. Por eso, hermanos, no solo es hasta Yom Kippur, es antes, previo a, y todo el año, las oportunidades que tú tengas de ayunar, tienes que desgarrar tu alma. El día que uno ayuna, tiene que mostrarle al Eterno dolor por mi condición, por quien soy yo, porque considero y reconozco que estoy viviendo mal delante de Él. Entonces, ¿qué logro me va a traer un ayuno que es un ayuno que expresa al Eterno el dolor propio, la vergüenza y la humillación de mi condición? Lo que va a traer es que, dice la Escritura, que Él al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Él lo mira de cerca y lo levanta. El humilde es agradable a sus ojos. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que Él lo va a levantar, Él lo va a perdonar, lo va a renovar. Así que, hermanos, el poder del ayuno es que cuando nosotros hacemos un ayuno de esta manera, vamos a obtener que el Padre nos exalte, nos levante, nos dé la oportunidad de empezar de nuevo, nos perdone. Ok, pero el quinto logro, escúchame bien, el quinto logro del ayuno es que el ayuno nos va a permitir traerle al Eterno frutos dignos de arrepentimiento. Escucha bien, un verdadero ayuno tiene que traer consigo frutos dignos de arrepentimiento. Si tú y yo vamos a empezar a ayunar, pero durante el periodo del ayuno no está habiendo un cambio de actitud, tu ayuno no está sirviendo de nada. El libro de Jonás, en el capítulo 3, nos cuenta la historia de cómo Jonás llegó a Nínive para predicar. Y les dijo a los ninivitas que Elohim iba a destruir la ciudad y que les daba 40 días de oportunidad para que durante 40 días trabajaran en un volver a él. Dice la palabra que el rey escuchó la palabra del profeta Jonás y aceptó, y convocó a todo el pueblo a un ayuno. Incluso dijo: ni a las vacas ni a las ovejas se les debe beber. Vamos todos a ayunar. No van a pastar, no van a beber agua a los animales, ni los humanos vamos a comer. Vístanse de ropas de cilicio y vamos a ayunar. Pero por favor, no vayas a pensar que lo que Elohim vio solo fue el ayuno. Tú tienes que leer bien el libro. Ahí en el capítulo 3, en los últimos versos del capítulo dice: y cuando Elohim vio que abandonaron su pecado, que hubo un cambio de conducta, Elohim desistió y ya no llevó a cabo el mal que les había advertido, los perdonó. Date cuenta que el ayuno que ese pueblo hizo iba acompañado de un cambio en sus acciones. Abandonaron sus malos caminos. Entonces no se trata solo de dejar de comer y pensar que por eso ya, sino que el ayuno tiene que venir acompañado de frutos que expresen un verdadero arrepentimiento. El que pecaba de una forma, después de ayunar, tiene que hacer todo lo posible por ya no volver a ese pecado, abandonarlo, desprenderse de ese pecado, decirle ya no, cerrarle la puerta a esa debilidad. Si no,
solamente estás malpasándote, solamente estás dejando de hacer cosas, pero no estás dándole frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Entonces el ayuno, para que tú puedas, hermano, ser presentado ante el Eterno como justo y que Él pueda levantarte, tienes que presentar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, de una teshuvá correcta, porque teshuvá significa volver a Elohim, volver a Él, regresar a Él, a la obediencia. ¿Ok? El sexto logro que hay cuando tú y yo ayunamos es que el ayuno nos va a abrir la mente para poder entender y conocer, nos va a dar visión para poder entender las cosas celestiales. Voy a leerte una palabra en el libro de Daniel capítulo 9 verso 2, pon atención. Dice: durante el primer año de su reinado, yo Daniel, al estudiar la palabra de Yahweh, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos a Adonai Elohim en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré a Yahweh mi Elohim y le confesé: oh Yahweh, tú eres mi Elohim grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Verso 7. Yahweh, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos. Ahora, quiero que veas cómo Daniel ayunó, se arrepintió y confesó al Eterno su pecado. Pero quiero que veas lo que logró el ayuno y la oración de Daniel en el verso 21. Mientras Daniel oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde y él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Elohim. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Escúchenme bien. Daniel necesitaba escuchar la voz del Eterno. Daniel necesitaba una respuesta. Daniel estaba bloqueado, no podía él entender lo que Elohim quería. Pero dice la palabra que Daniel se puso en ayuno y también echó mano de la tefilá, la oración. ¿Qué pasó? Que él confesó el pecado, hizo lo que vimos en el punto anterior. Él presentó delante de Elohim vergüenza, dolor, humillación, se confesó como pecador, le dijo al Padre: perdónanos. Y entonces el Padre envió un ángel y el ángel le dijo: tu oración fue oída, porque he visto cómo te has humillado y ahora te voy a dar percepción y entendimiento para que entiendas, captes esta revelación. Hermanos, el ayuno es muy poderoso, porque el ayuno nos amplía la visión espiritual. Yo he predicado mucho acerca de que tú y yo estamos en esta tierra para llevar a cabo una misión celestial. No nacimos en este mundo para poner negocios, aunque está bien porque hay que vivir de algo mientras estamos en la tierra. Pero el propósito no es venir a ser el mejor tortero o el mejor carnicero o el mejor vendedor de frutas y verduras. El propósito del Eterno tampoco fue traerme a la tierra para tener 20 hijos. Hay una misión, una comisión y un propósito divino que tú tendrías que estar desarrollando en esta tierra. La palabra dice que cada uno de nosotros fuimos enviados a la tierra para desarrollar una misión. Se escribió una visión para cada uno de nosotros. Y pronto regresaremos y nos van a pedir cuentas de esa misión. Muchos jóvenes me han dicho: pastor, entonces yo no sé cuál es mi misión, yo no sé cuál es el propósito por el cual nací. A lo mejor estoy haciendo todo lo contrario, a lo mejor estoy yendo en el lado equivocado de mi misión y mi propósito. Y yo le he dicho: ¿por qué no lo oras? ¿Por qué no le pides al Padre que te lo revele? Si el Santo Ruach está aquí para guiarnos a toda verdad.
para dirigirnos. Él es el coach, el paracleto, el que nos va a decir cómo. Pero escúchenme bien, ¿cómo lo hizo Daniel? Daniel necesitaba la dirección y lo hizo ayunando. Hermanos, hoy nosotros queremos que el Padre nos hable, que los siervos nos digan para dónde ir, que se nos diga si somos llamados al pastorado, somos llamados a esto, al otro, pero sin ningún ayuno y sin ninguna oración no es posible. Si tú quieres que el Padre te revele cuál es tu lugar en su obra, para qué naciste, cuál es el don, el talento que tú tienes, cuál es la función que está aquí en la tierra para ti, tienes que ayunar, porque a través del ayuno se te va a esclarecer la visión, vas a poder recibir el mensaje de Elohim. Y bueno, vámonos con el último logro que hay en el ayuno. Y el séptimo logro que hay cuando ayunamos es que el ayuno toca el corazón de Elohim. El ayuno toca el corazón de tu Padre. Dice Esdras 8:23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohim acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Ayunamos pues, y Él escuchó nuestra súplica. Escúchame bien, el ayuno es una práctica de mucha humildad para quien lo hace. Es una abstinencia, es una rendición, es un sacrificio. Quiero decirte que el ayuno también es puesto como una ofrenda que entregas al Eterno. Es como algo a lo que tú renuncias para entregárselo a Él. El ayuno es como decir, Padre, esta abstinencia, este placer que voy a dejar de disfrutar, te lo entrego a ti. Entonces, en cierta forma, el ayuno también es una manera de adorar. Es una manera de presentar un sacrificio vivo. Ya no animales, ya no palomas, ya no bueyes, ya no carneros, ya no becerros. Pero el ayuno es parte de ese sacrificio de adoración. Fíjate cómo dice Lucas 2:36. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados, y después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche. ¿Y ve qué hacía? Adorando a Elohim con ayunos y oraciones. Una ancianita que ayunaba, pero su ayuno, mira, era una ancianita, ya era una mujer entregada al Eterno. Su mente, su alma, su corazón ya era del Eterno. De hecho, ella se la pasaba todo el tiempo ahí en el templo, pero ella ayunaba, y su ayuno, ¿cómo lo presentaba? Su ayuno lo presentaba como una ofrenda de adoración. Ella ayunaba y oraba, y eso lo presentaba al bendito como una ofrenda de adoración. Entonces, hermanos, el séptimo logro cuando yo ayuno es que puedo adorar al Eterno a través del ayuno. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace esto? Cuando yo ayuno como forma de adorar, como forma de rendirle reverencia al Padre, como una manera de poder ofrendarle mi voluntad. Porque ¿qué es mi voluntad? Mi voluntad es yo comer. Yo quiero comer unas enchiladas, unas tortas, unas quesadillas, unos hot dogs, unas hamburguesas. Yo quiero ver la televisión, yo quiero pasear, yo quiero hacer muchas cosas placenteras. Pero cuando yo me niego a todo eso y le digo al Padre, Padre, someto mi voluntad y acepto la tuya. Ofrendo mi voluntad, entrego mi voluntad. ¿Qué logro? Que los preciosos ojos de amor de Yahweh me miren, que los ojos de Elohim se direccionen a mi vida, y eso lo agrada. Entonces, hermano, cuando nosotros ayunamos, obtenemos 7 poderosos logros. Hay poder cuando ayunamos. Es que la Escritura está plasmada de ejemplos de ayuno, y todos los que ayunaron recibieron algo del Eterno. Entonces yo te invito a que en este tiempo que vamos a estar practicando el ayuno, le des lugar al Eterno para que Él manifieste su presencia en tu vida, y que tú puedas ver que estos 7 logros que acabo de hablar se vean expresados en tu vida. Gracias por haberme escuchado, y te invito a que te unas al grupo
de aquellos que durante 40 días previos a Yom Kippur estaremos ayunando, y después de Yom Kippur, si el Padre nos da vida, vamos a seguir practicando el ayuno todo el año, porque, hermano, nosotros tenemos que vivir como nuestro Maestro, en ayuno y en oración. Hermano, practique el ayuno y va a darse cuenta que hay poder cuando la congregación, cuando la novia de Yeshua, cuando el pueblo de Dios ayuna. Que el Eterno los bendiga y que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. Nos vemos después.